Imagina que el mayor imperio de la historia antigua perdiera 80.000 soldados en un solo día. No por enfrentarse a un enemigo superior, sino por la estupidez y el ego de sus propios generales. El 6 de octubre del año 105 a.C., en un lugar llamado Araucio, en lo que hoy conocemos como el sur de Francia, Roma vivió una pesadilla que cambiaría para siempre el curso de la historia. Pero para entender la magnitud de esta catástrofe, tenemos que retroceder unos años y conocer a los protagonistas de esta tragedia. Corría el año 113 a.C., cuando Europa experimentaba algo parecido a una crisis migratoria masiva. Desde las brumosas tierras del norte, dos pueblos germánicos comenzaron un éxodo que haría temblar los cimientos del mundo conocido, los cimbrios y los teutones. Según los relatos de la época, estas tribus no eran simples bandas de saqueadores, sino pueblos enteros en movimiento, con sus familias, ganado y pertenencias, buscando nuevas tierras donde asentarse. Los historiadores modernos sugieren que este movimiento masivo pudo deberse a cambios climáticos o presiones de otros pueblos del norte, aunque las fuentes antiguas hablan de números que parecen casi imposibles. Se dice que entre ambas tribus sumaban más de 300.000 personas, de las cuales unos 100.000 eran guerreros. Cifras que, de ser ciertas, convertirían esta migración en una de las más grandes de la antigüedad. Lo que sí sabemos con certeza es que estos pueblos no venían precisamente de visita turística. Su primera aparición en los registros romanos fue devastadora. En el año 113, aniquilaron completamente a un ejército romano en Noreia, en lo que hoy es Austria. La noticia llegó a Roma como un rayo. Los bárbaros del norte habían vuelto a despertar. Pero aquí viene lo verdaderamente fascinante de esta historia. Durante los siguientes 8 años, los cimbrios y teutones vagaron por Europa central y occidental como una tormenta imparable. Derrotaron ejército tras ejército romano, pero nunca marcharon directamente sobre Italia. Era como si estuvieran probando las defensas romanas, midiendo su fuerza, esperando el momento perfecto. Los romanos, por su parte, parecían incapaces de aprender de sus errores. Cada derrota era seguida por la misma respuesta: enviar más legiones con generales que creían que su genio militar sería suficiente para detener a estos bárbaros. La arrogancia romana, que había conquistado el Mediterráneo, se había convertido en su talón de Aquiles. Y así llegamos al año 105, cuando Roma decidió que ya era suficiente. Se organizó la mayor expedición militar enviada jamás contra un enemigo bárbaro. 2 ejércitos consulares completos, con un total de aproximadamente 80.000 hombres entre legionarios y tropas auxiliares. Era una fuerza capaz de conquistar reinos enteros. El problema no estaba en los soldados, sino en quienes los comandaban. Cneo Malio Máximo y Quinto Servilio Cepión eran los 2 generales encargados de esta misión crucial. Pero entre ellos existía una rivalidad que iba mucho más allá de la simple competencia profesional. Malio era un homo novus, es decir, el primero de su familia en alcanzar las altas magistraturas romanas, mientras que Cepión pertenecía a una antigua familia aristocrática que despreciaba a los advenedizos. Esta tensión entre la vieja nobleza y la nueva clase política era uno de los grandes problemas de la Roma republicana de esta época, y nunca resultó más evidente ni más catastrófico que en Araucio. Cuando los 2 ejércitos se encontraron cerca de la ciudad gala de Araucio, a orillas del río Ródano, los cimbrios y teutones ya estaban allí esperándolos. Las fuentes sugieren que los bárbaros habían elegido cuidadosamente el terreno, aprovechando los meandros del río y las colinas circundantes para crear una trampa perfecta. Pero los generales romanos estaban más preocupados por su prestigio personal que por la estrategia militar. Según los relatos que han llegado hasta nosotros, Cepión se negó rotundamente a coordinar sus movimientos con Malio. No solo eso, sino que deliberadamente situó su ejército en una posición que hacía imposible cualquier apoyo mutuo entre las 2 fuerzas romanas. La mañana del 6 de octubre, cuando el sol comenzó a iluminar las aguas del Ródano, el destino de Roma estaba a punto de decidirse. Los exploradores romanos informaron que los bárbaros se estaban moviendo,
Pero las dos fuerzas romanas seguían actuando como si fueran ejércitos de naciones diferentes. Lo que sucedió a continuación fue una lección magistral sobre cómo la arrogancia y la división pueden destruir incluso a la fuerza militar más poderosa del mundo. Los cimbrios y teutones, lejos de ser los bárbaros desorganizados que imaginaban los romanos, demostraron una coordinación táctica que habría impresionado al mismísimo Julio César. El ataque comenzó al mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto y el calor comenzaba a afectar a los soldados romanos con sus pesadas armaduras. Los bárbaros lanzaron su ofensiva simultáneamente contra las dos fuerzas romanas, pero de una manera que impedía que cualquiera de ellas pudiera acudir en ayuda de la otra. La primera en caer fue la fuerza de Escipión. A pesar de ser tropas veteranas con años de experiencia, se encontraron completamente aisladas y superadas en número. El orgulloso aristócrata vio cómo sus legiones, que habían marchado esa mañana con la confianza de quien había conquistado medio mundo conocido, se desintegraban bajo el embate bárbaro. Malio, desde su posición, pudo ver el desastre que se desarrollaba, pero era demasiado tarde para hacer algo efectivo. Su propio ejército pronto se vio envuelto en la misma pesadilla. Los gritos de guerra de cimbrios y teutones resonaban por todo el valle mientras las águilas romanas caían una tras otra. En menos de 6 horas, 2 de los ejércitos más poderosos de Roma habían dejado de existir. No fue una derrota, fue una aniquilación total. Los números son escalofriantes. De los 80.000 hombres que habían marchado esa mañana hacia la batalla, apenas unos pocos miles lograron escapar. Entre los muertos se contaban no solo soldados rasos, sino centuriones experimentados, tribunos de familias nobles y miles de auxiliares galos que habían luchado junto a Roma. Pero las cifras, por impactantes que sean, no capturan el verdadero horror de Araucio. Esta derrota representaba algo que Roma no había experimentado desde los tiempos de Aníbal: la posibilidad real de que su mundo llegara a su fin. Los supervivientes que lograron llegar a Roma trajeron consigo relatos que helaron la sangre de una ciudad acostumbrada a celebrar triunfos militares. La noticia del desastre se extendió por las calles de Roma como un incendio. Por primera vez en generaciones, los ciudadanos romanos comenzaron a hablar abiertamente de la posibilidad de una invasión bárbara de Italia. Las madres abrazaban a sus hijos pensando en las hordas germánicas que podrían estar ya cruzando los Alpes. Los senadores, acostumbrados a debatir sobre conquistas lejanas, ahora discutían planes de evacuación. Sin embargo, como ocurre a menudo en la historia, este momento de máxima desesperación se convirtió en el catalizador de una transformación que cambiaría el mundo para siempre. Roma se vio obligada a replantearse todo: su sistema militar, su forma de hacer la guerra, incluso su comprensión de quiénes eran como pueblo. Fue entonces cuando emergió una figura que marcaría el futuro: Cayo Mario, un general que ya había demostrado su valía, pero que ahora tendría la oportunidad de reformar completamente el ejército romano. Las reformas que implementó después de Araucio no fueron simples cambios tácticos, sino una revolución total que crearía las legiones profesionales que conocemos de las conquistas de César y las campañas de Trajano. Lo más extraordinario de esta historia es cómo el peor desastre militar de Roma, en décadas, se convirtió en la semilla de su grandeza futura. Esto nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza humana y el progreso. A veces, nuestros mayores fracasos contienen las claves de nuestros éxitos más grandes. La tragedia de Araucio obligó a los romanos a abandonar su arrogancia, a cuestionar sus métodos y a evolucionar como civilización. Pero lo más sorprendente de todo esto es que los romanos sabían que algo así podía ocurrir. Décadas antes de Araucio, ya habían experimentado las terribles consecuencias de la división interna en el campo de batalla. Sin embargo, como suele pasar cuando el orgullo se interpone en el camino del sentido común, prefirieron ignorar las lecciones del pasado. Cayo Mario llegó a Roma portando una reputación que precedía sus pasos. Este hombre, nacido en una familia campesina de Arpino, había ascendido en la jerarquía romana no por sus conexiones familiares, sino por su capacidad de ganar batallas
cuando otros fracasaban. Lo que muchos no esperaban era que su respuesta al desastre de Araucio sería tan radical que transformaría para siempre la naturaleza misma del poder militar romano. La primera medida que tomó Mario fue algo que hoy nos parecería obvio, pero que en su época resultaba revolucionario: profesionalizar el ejército. Hasta ese momento, las legiones romanas se componían principalmente de ciudadanos soldados que luchaban durante las campañas y luego regresaban a sus granjas y negocios. Esta teoría, aunque lógica sobre el papel, había demostrado ser insuficiente contra enemigos que dedicaban toda su existencia al arte de la guerra. Mario comprendió que para enfrentar a pueblos como los cimbrios y teutones, Roma necesitaba soldados que vivieran y respiraran disciplina militar todos los días del año. Así nacieron las primeras legiones profesionales de la historia, compuestas por hombres que habían hecho de la guerra su oficio permanente. Estos soldados no solo estaban mejor entrenados, sino que desarrollaban una lealtad férrea hacia sus comandantes, algo que tendría consecuencias imprevistas para el futuro de la República. Sin embargo, la genialidad de Mario no se limitaba a la organización. Su verdadera revolución consistió en cambiar radicalmente el equipamiento y las tácticas legionarias. Introdujo el famoso pilum, una jabalina diseñada específicamente para atravesar los escudos enemigos e inutilizarlos. Pero su innovación más brillante fue estandarizar el armamento de tal manera que cada legionario se convirtiera en una pieza intercambiable de una máquina de guerra perfectamente engrasada. Lo fascinante de estas reformas es que Mario no las implementó siguiendo manuales militares antiguos, sino analizando minuciosamente lo que había salido mal en Araucio. Se cuenta que pasó meses entrevistando a los supervivientes de la batalla, estudiando cada detalle del desastre. De estos testimonios extrajo una conclusión que cambiaría la historia. Los romanos habían perdido no porque fueran inferiores como guerreros individuales, sino porque habían luchado como dos ejércitos separados en lugar de como una fuerza unificada. Esta observación llevó a Mario a desarrollar lo que los historiadores modernos consideran el primer sistema de mando unificado verdaderamente eficaz de la antigüedad. Estableció protocolos de comunicación entre unidades, señales de batalla estandarizadas y, lo más importante, una cadena de mando que no permitía que las rivalidades personales interfirieran con la efectividad militar. Mientras Mario preparaba su nueva máquina de guerra, los cimbrios y teutones continuaban su extraño periplo por Europa. Durante 2 años más, estos pueblos germánicos siguieron un patrón de comportamiento que desconcertaba a los observadores romanos. En lugar de aprovechar su aplastante victoria en Araucio para marchar directamente sobre Italia, decidieron dirigirse hacia Hispania, donde permanecieron durante casi 3 años. Esta decisión, aparentemente ilógica, ha generado múltiples teorías entre los historiadores. Algunos sugieren que los líderes germánicos eran más astutos de lo que los romanos imaginaban, y que utilizaron estos años para consolidar su posición, reclutar más guerreros y estudiar las defensas romanas. Otros proponen que simplemente no tenían intención inicial de conquistar Roma, sino que buscaban tierras fértiles donde establecerse permanentemente. Lo que parece más probable es que los cimbrios y teutones subestimaron el tiempo que Roma necesitaba para recuperarse. Esta percepción errónea del timing político y militar sería, irónicamente, el error que les costaría todo, porque mientras ellos saqueaban las ricas ciudades ibéricas, Mario estaba forjando el instrumento de su destrucción. Para el año 102 a.C., cuando los invasores germánicos finalmente decidieron retornar y completar la conquista de las Galias como paso previo a la invasión de Italia, se encontraron con una realidad completamente diferente. El ejército romano que marchó a su encuentro ya no era la fuerza dividida y mal coordinada que habían destrozado en Araucio. Era algo completamente nuevo, la primera máquina de guerra profesional de la historia occidental. La batalla de Aquae Sextiae, donde Mario se enfrentó por primera vez a los teutones con sus legiones reformadas, fue una demostración brutal de lo que la organización y la disciplina podían lograr contra la valentía individual. En un solo día,
Los teutones perdieron aproximadamente 90.000 guerreros. Su rey, Teutobod, fue capturado y llevado a Roma para participar en el triunfo de Mario. Pero fue en Vercellae, un año después, donde se escribió el último capítulo de esta extraordinaria historia. Los cimbrios, que habían logrado finalmente cruzar a Italia a través de los pasos alpinos orientales, se encontraron con las legiones de Mario en las llanuras del norte del país. La batalla que siguió fue descrita por los cronistas romanos como una de las más perfectas demostraciones de táctica militar de la historia republicana. Mario había aprendido bien las lecciones de Araucio. Sus legiones se movían como una sola entidad, respondiendo a sus órdenes con la precisión de un mecanismo de relojería. La caballería romana, tradicionalmente el punto débil de las fuerzas republicanas, había sido completamente reorganizada y ahora funcionaba en perfecta coordinación con la infantería. El resultado fue devastador. En menos de 4 horas, el pueblo cimbrio dejó de existir como fuerza militar. Las cifras de Vercellae son asombrosas. Se estima que murieron cerca de 120.000 cimbrios, incluyendo mujeres y niños que habían seguido a los guerreros en su migración. Los supervivientes fueron tan pocos que los cimbrios desaparecieron prácticamente de los registros históricos. Era como si un pueblo entero se hubiera desvanecido en una sola tarde de verano. La transformación que había experimentado Roma en apenas 3 años resulta casi increíble. De una república aterrorizada que contemplaba planes de evacuación, había surgido una potencia militar que no solo había derrotado a sus enemigos, sino que los había eliminado completamente del mapa. Esta metamorfosis nos demuestra algo extraordinario sobre la capacidad humana de adaptación y crecimiento ante la adversidad. Y aquí radica quizás la lección más poderosa de toda esta historia. Roma no se convirtió en el imperio más duradero de la historia, a pesar de sus fracasos, sino precisamente gracias a su capacidad de aprender de ellos. Cada derrota, cada momento de pánico, cada instante en que pareció que todo estaba perdido, se convirtió en una oportunidad para evolucionar, para hacerse más fuerte, para desarrollar nuevas formas de superar los desafíos. El legado de Araucio trasciende ampliamente el ámbito militar. Las reformas de Mario no solo crearon las legiones que conquistarían Europa y el Mediterráneo, sino que establecieron un precedente sobre cómo las sociedades pueden transformar sus peores momentos en las bases de sus mayores triunfos. Esta historia nos recuerda que nuestros errores más dolorosos a menudo contienen las semillas de nuestros éxitos más extraordinarios, siempre que tengamos el valor de enfrentarlos con honestidad y la determinación de cambiar lo que sea necesario cambiar. Después de las devastadoras victorias de Mario contra los pueblos germánicos, algo extraordinario comenzó a suceder en Roma. La transformación no se limitó únicamente al ámbito militar, sino que desencadenó cambios sociales y políticos que nadie había previsto. Las familias de los soldados profesionales de Mario, que antes vivían en la incertidumbre económica, ahora disfrutaban de un estatus completamente diferente. Sus hijos tenían acceso a una educación militar desde temprana edad, creando por primera vez en la historia una auténtica casta guerrera romana. Pero quizás lo más fascinante de todo es cómo estos cambios afectaron a la propia sociedad romana. Los ciudadanos que habían vivido el terror de Araucio desarrollaron una mentalidad completamente nueva. Ya no se consideraban invulnerables por derecho divino, sino que comprendieron que su supervivencia dependía de su capacidad de adaptación y mejora constante. Esta humildad forzosa se convirtió en una de las claves del posterior éxito imperial romano. La influencia de Mario se extendió mucho más allá de las reformas militares. Introdujo un sistema de reconocimiento por méritos que revolucionó la estructura social romana. Los soldados que destacaban en batalla podían aspirar a ascensos que antes estaban reservados exclusivamente para la nobleza. Esto creó una nueva clase media militar que se convertiría en la columna vertebral del futuro imperio. Era como si Roma hubiera descubierto que el talento individual valía más que los apellidos aristocráticos. Lo que resulta verdaderamente sorprendente es analizar las consecuencias a largo plazo de estas reformas.
Los historiadores han calculado que las legiones profesionales de Mario fueron aproximadamente 5 veces más efectivas que las antiguas milicias ciudadanas. Esta eficiencia no se debía únicamente al entrenamiento, sino a algo mucho más profundo: la mentalidad. Los nuevos legionarios no luchaban por obligación cívica, sino por vocación profesional y lealtad personal hacia sus comandantes. Sin embargo, esta lealtad personal tendría consecuencias que ni el propio Mario pudo prever. Las legiones profesionales desarrollaron vínculos emocionales con sus generales que trascendían la simple obediencia militar. Los soldados veían en sus comandantes no solo a sus superiores, sino a sus protectores y benefactores. Esta dinámica sembraría las semillas de los futuros conflictos civiles que sacudirían la República. Durante los años que siguieron a las campañas contra los cimbrios y teutones, Roma experimentó un período de expansión sin precedentes. Las nuevas legiones conquistaron territorios que las antiguas milicias jamás habrían podido someter. Desde las montañas de Armenia hasta las selvas de Germania, los estandartes romanos se extendieron por regiones que antes parecían inaccesibles. Cada victoria confirmaba que la transformación iniciada tras Araucio había sido acertada. Pero existe un detalle particularmente fascinante sobre cómo estos cambios afectaron a la vida cotidiana romana. Los veteranos de las campañas de Mario regresaban a Roma con historias que transformaban la percepción que los ciudadanos tenían del mundo. Ya no veían a los pueblos bárbaros como masas desorganizadas, sino como enemigos dignos de respeto que habían enseñado valiosas lecciones a Roma. Esta nueva perspectiva fomentó una mentalidad más abierta hacia otras culturas, algo que sería fundamental para el futuro éxito del imperio. La riqueza que generaron estas conquistas permitió a Roma invertir en infraestructuras que beneficiaron directamente a sus ciudadanos. Los acueductos se multiplicaron, las calzadas se extendieron por territorios cada vez más vastos, y los teatros y termas se convirtieron en elementos habituales de la vida urbana. Era como si el precio pagado en sangre en Araucio hubiera sido finalmente compensado con creces. Uno de los aspectos más intrigantes de esta época es cómo cambió la mentalidad de los propios generales romanos. La arrogancia que había caracterizado a comandantes como Cepión y Malio fue sustituida por un pragmatismo calculador. Los nuevos líderes militares estudiaban meticulosamente a sus enemigos, analizaban el terreno con obsesivo detalle y, sobre todo, coordinaban sus fuerzas con una precisión que habría sido impensable antes de Araucio. Esta nueva mentalidad militar se reflejó en todas las campañas posteriores. Cuando Julio César conquistó las Galias, utilizó técnicas y estrategias que tenían su origen directo en las reformas de Mario. La famosa rapidez con la que las legiones de César construían fortificaciones, la disciplina férrea de sus tropas y su capacidad de adaptación a diferentes tipos de enemigos, todo ello había nacido de las cenizas de aquella terrible derrota del siglo anterior. Pero quizás el cambio más profundo se produjo en la forma en que Roma entendía la diplomacia. Después de comprobar que pueblos aparentemente primitivos, como los cimbrios y teutones, podían infligir derrotas devastadoras, los romanos desarrollaron una red de alianzas y tratados mucho más sofisticada. Ya no se limitaban a conquistar y someter, sino que buscaban entender las motivaciones de sus enemigos potenciales y, cuando era posible, convertirlos en aliados. Esta nueva diplomacia resultó especialmente efectiva con las tribus germánicas que habitaban más allá del Rin. En lugar de considerarlas únicamente como amenazas a destruir, Roma comenzó a reclutarlas como tropas auxiliares, aprovechando su conocimiento del terreno y sus técnicas de combate. Era una ironía histórica fascinante. Los mismos pueblos que habían destruido los ejércitos romanos en Araucio acabaron convirtiéndose en pilares fundamentales del poder militar romano. La influencia cultural de estos cambios también fue extraordinaria. Los escritores y poetas romanos comenzaron a crear obras que reflejaban esta nueva humildad nacional. Las epopeyas heroicas que glorificaban exclusivamente las virtudes romanas dieron paso a narrativas más complejas que reconocían el valor de otros pueblos. Esta evolución cultural
preparó el terreno para la posterior capacidad romana de integrar culturas diversas dentro de un mismo imperio. Los efectos económicos de las reformas de Mario fueron igualmente revolucionarios. El ejército profesional se convirtió en un motor económico que generaba demanda constante de armas, provisiones y servicios. Las regiones que suministraban estas necesidades experimentaron un crecimiento económico sin precedentes. Ciudades enteras se especializaron en la producción de equipamiento militar, creando redes comerciales que conectaban desde Hispania hasta Egipto. Además, la estabilidad que proporcionó el nuevo ejército permitió el desarrollo de rutas comerciales mucho más seguras. Los mercaderes podían viajar por territorios que antes estaban plagados de bandidos y tribus hostiles, sabiendo que las legiones profesionales patrullaban regularmente estas zonas. Esta seguridad multiplicó el comercio y, con él, la prosperidad general del mundo romano. Uno de los legados más duraderos de esta transformación fue el desarrollo de la ingeniería militar romana. Los soldados profesionales de Mario tenían tiempo y motivación para perfeccionar técnicas de construcción que las milicias temporales jamás habían podido desarrollar. Las famosas fortificaciones romanas, con sus complejos sistemas de trincheras y empalizadas, nacieron de esta nueva dedicación profesional a la guerra. Pero lo verdaderamente extraordinario es cómo estos avances militares beneficiaron después a la sociedad civil. Las técnicas de construcción desarrolladas para fines bélicos se aplicaron a proyectos civiles, mejorando la calidad de vida de millones de personas. Los puentes, acueductos y edificios públicos romanos incorporaron innovaciones que originalmente habían sido diseñadas para proteger campamentos militares. La historia de Araucio nos demuestra algo fundamental sobre la naturaleza del progreso humano. A menudo, nuestros mayores avances nacen de nuestros momentos más oscuros. La capacidad de Roma para transformar una catástrofe militar en la base de su grandeza futura nos enseña que ningún fracaso es definitivo si mantenemos la voluntad de aprender y cambiar. En nuestras vidas personales, cuando enfrentamos derrotas que nos parecen devastadoras, podemos recordar que incluso el imperio más poderoso de la historia necesitó pasar por su momento más bajo para alcanzar su máximo esplendor. Y aquí está la lección más poderosa de todas. Roma no se convirtió en un imperio eterno a pesar de Araucio, sino gracias a Araucio. Porque a veces, lo que parece el final de todo es, en realidad, el comienzo de algo mucho más grande.